Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de San Juan. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 2. Yo te invito a que tú lo leas por ti mismo y en este vídeo pues continuamos tu lectura con una reflexión, ¿no?, sobre ciertos bloques, bloque por bloque de ese capítulo. Primero, por ejemplo, el bloque del versículo 1 al 12, ¿no? Aquí vemos relatado el primer milagro de Jesucristo, ¿no?, en las famosas bodas de Canaán. Es un pasaje bastante conocido y podemos sacar algunas enseñanzas, ¿no?, reflexiones sobre ese acontecimiento. Para mí uno de los más importantes es ese momento, ¿no?, en el que María le dice, ¿no?, le pide que haga el milagro. Y en el versículo 5 dice lo siguiente, dice: sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Y es así como debería funcionar también en nuestra vida. Muchas veces pues tenemos necesidades, necesitamos recurrir a Dios que nos ayude. Deberíamos recurrir a Dios en todo momento, ¿no? Pero a veces le dejamos para el último recurso, aunque no debería ser así. Pero cuando nos acercamos a Él a pedirle ayuda, no debemos nosotros imponer cómo debe hacer Dios las cosas, ¿no? Dios sabe cómo tiene que hacerlo de manera perfecta, en el momento oportuno y de la manera correcta. Y es así como debemos actuar cuando le pidamos algo a Dios: es confiar en que Él lo haga como crea conveniente en cada momento. Muchas veces intentamos decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas, lo que le pedimos, mirarlo así, no. Debemos confiar en que Él sabe la mejor manera, incluso en el mejor momento, y no nos da esa petición en el momento concreto cuando nosotros se lo pedimos. Viendo este pasaje y viendo otros muchos pasajes que nos hablan de la oración, de los milagros de Jesucristo, podemos sacar una enseñanza, y es que si pedimos con fe, no dudando, y es conforme a la voluntad de Dios, y llevamos una vida recta, confiando en Dios, andando, caminando, llevando una vida que a Dios le agrada, la probabilidad de que ocurra un milagro es del 100%. Eso podemos estar seguros. Pero debemos confiar en que Dios lo haga de su manera, no a nuestra manera. Y también una lección que podemos sacar de este milagro es que Jesús pidió la colaboración de los criados cooperaron, llenaron las tinajas, y es así como muchas veces Dios obra. Podemos pedir a Dios: Dios, cúrame esta enfermedad, Dios, dame un trabajo, pero muchas veces Dios nos provee los medios para ir al médico, los medios a través de las medicinas. También debemos, si queremos empleo, debemos formarnos para ese empleo que deseamos, debemos buscar esas ofertas de empleo. O también: Dios, quiero conocerte más, quiero conocerte mejor. Pues Dios nos ha dado la Biblia, debemos cooperar, por decirlo de alguna forma, leyendo la Biblia, estando en oración con Él. Debemos orar y laborar, ¿no? Debemos tratar de eso que le pedimos a Dios, también ver y utilizar los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para lograr eso que buscamos. Y vemos también en este milagro que dicen que el vino era de mayor calidad. Parece ser que, todo claro, normalmente es todo lo contrario. Primero el de mayor calidad y luego, cuando la gente ya está un poco más bebida, pues el de menor calidad, ¿no? Pero aquí lo raro es que se tomó el vino de mejor calidad después. ¿Por qué? Porque fue el que Jesucristo convirtió del agua, ¿no? Vemos aquí también que Dios no hace nada imperfecto, no hace nada mediocre. Cuando Él obra un milagro, lo hace con excelencia, dando lo mejor y creando lo mejor. Y todo esto sirvió también para fortalecer la fe de los discípulos. Se consolidó cuando caminó con Jesús, vio cómo actuaba, escuchó su mensaje, y por supuesto luego cuando recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero este primer milagro reafirmó en los apóstoles que el que tenían al lado no era cualquier hombre, sino que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Luego, en otro bloque, del versículo 13 al 22,
Vemos también otro pasaje bastante conocido y famoso, cuando Jesús irrumpe en el templo y tira todo por los suelos. Nos habla de su celo, de su indignación con lo que estaba ocurriendo en ese templo. Empezaría todo a lo mejor con buena intención, ¿no? La gente venía a hacer sus sacrificios de lejos y entonces pues se le proveía el intercambio pues de las monedas, de una moneda extranjera por la moneda judía, también se vendían los animales que se iban a utilizar para los sacrificios. Quizás pudiera haber comenzado todo para ayudar, ¿no?, a aquellos que querían honrar a Dios con sus sacrificios, pero vemos como todo se corrompió y se convirtió realmente en un negocio que no buscaba nada de santidad, de agradar a Dios, sino puramente aprovecharse de la fe de algunos para lucrarse. Y, y aquí se relata, ¿no?, se menciona un salmo, el Salmo 69, versículo 9, que ya anticipaba este hecho que ocurriría, cuando nos dice que me consumió el celo de tu casa, ¿no? Salmo 69, versículo 9, que aquí confirma esa profecía ocurrida. Y los fariseos, los religiosos, le pidieron a Jesús, decir, oye, ¿tú con qué autoridad haces esto? Era lógico porque ellos eran los guardianes de la fe judía. Y Jesús le da una respuesta que les descoloca y que no llegan a entender, ¿no? Lo de destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, ellos se lo tomaron literal, pero aquí Jesús lo que estaba hablando es de su cuerpo, de su muerte y de su resurrección. Esa es la evidencia de la autoridad de Jesús, que Él vino a morir por nuestros pecados, pero Dios lo resucitó de los muertos al tercer día. Esa es la evidencia que nos muestra que Jesús verdaderamente era el Mesías, el ungido de Dios, el enviado por Dios para traer salvación a la humanidad. Y por último, en el último bloque, versículos 23 al 25, nos habla de, lo voy a leer debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Vemos ya aquí Jesús haciendo muchos más milagros, muchas más señales milagrosas, ¿no? Esas señales que mostraban que Él era el Mesías, Dios hecho hombre. Y vemos que algunos empezaron a confiar en Él al ver esos milagros, pero una confianza aparente, porque nos dice que Jesús conocía el corazón de ellos y realmente veía que lo único que buscaban pues era el espectáculo de ver nuevos milagros o de recibir esos milagros en ellos o en gente cercana. Nos muestra cómo el ver o en creer en milagro no es evidencia suficiente para ser aceptados por Dios, para ir al cielo, para tener esa comunión y esa relación especial con Dios. Es algo más que eso, ¿no? Requiere el arrepentimiento de nuestros pecados sinceramente y en confiar en Él, no solo para recibir algo a cambio como un milagro puntual, sino más allá de todo ello. Y vemos que a Dios no le podemos engañar, no podemos ir con una fe, una confianza fingida, sino que Él realmente ve nuestro corazón, ve nuestra mente, ve nuestro interior. Y nos tenemos que mostrar transparentes como somos ante Él, no engañándonos a nosotros mismos y menos a Dios porque a Él no lo vamos a conseguir engañar. Muchos siguieron a Jesús por sus milagros, ¿no? Pero vemos más adelante cuando Él empezaba a predicar, a confrontar a cada uno con sus pecados, ya eso no le gustaba a la gente. Y es así como somos. Muchas veces buscamos únicamente a Dios para que nos ayude en algo puntual, buscamos sus bendiciones, sus milagros, pero luego caminamos y llevamos una vida apartado de Él, haciendo lo que mejor nos parece nuestra voluntad. Y es una pregunta para reflexionar. ¿Qué buscas tú de Jesucristo? ¿Buscas un milagro? ¿Buscas una experiencia sobrenatural?
algo místico, buscas algo para calmar tu conciencia simplemente, eso se queda en nada. Realmente debemos venir a Jesús sabiendo que Él es el único que nos puede salvar del infierno por su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Es el único que nos puede dar consuelo mientras afrontamos los problemas que podemos enfrentar aquí en la tierra. Solo en Él hay salvación, decía el apóstol Pedro, solo en ti hay palabras de vida eterna. Yo te invito a que busques algo más de Jesús que un milagro puntual. Busca tener una comunión, tener una relación con Él. Puede ser tu amigo, pero también es tu Señor, es tu Salvador. Sincérate con Jesús, búscale por los propósitos y cosas convenientes y no por puro egoísmo. Te invito a que des esos pasos hacia el Maestro y te hagas su discípulo. Un abrazo.